Bueno, pues ahora sí, buenos días, jóvenes, a todas y a todos por estar aquí presentes. Y antes que nada, realmente es un lujo el invitado que tenemos el día de hoy. Surgió en una de las clases que estábamos mencionando y es un lujo porque no solamente es una personalidad distinguida del ámbito jurídico, sino porque es de esas personas que han llevado el derecho más allá de esta visión positivista y rígida que lo tenemos. Eh, José Ramón Narváez es una persona que además actúa mucho en redes sociales buscando otros medios, otros mecanismos para poderse comunicar y conectar y transmitir incluso esta cultura jurídica. Derivado de ello es que finalmente salió que hiciéramos la invitación. Lo presento muy rápido. José Ramón es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, además doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Él es fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde además publicó algunos trabajos y participó en los eventos de difusión de la cultura jurídica en diversos estados de la República. Él es un profesor invitado en distintas universidades, ¿no? En España, Italia, Colombia, Brasil, Perú. Es un gran representante mexicano. Es autor de libros como La cultura jurídica, Ideas e imágenes, El cine como manifestación cultural del derecho, Otro modo de argumentar los derechos humanos y El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral, así como Los jueces en el cine, entre muchos otros. Yo concretamente lo último que leí de él, y que además es un libro que me gustó mucho, es el del necroderecho, que es una nueva forma o visión de entender el derecho, ¿no? Desde una visión hasta me atrevería a decir escalofriante. Y bueno, finalmente él actualmente es titular de Filosofía del Derecho en el posgrado de la UNAM, profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es además director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. José Ramón, muchas gracias, bienvenido y esta es tu clase. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por la invitación, por el entusiasmo en la presentación. Me encanta porque creo que de eso se trata la academia, ¿no? De compartir, de encontrar conexiones, de hacer redes. Y pues qué bueno que te animaste, ¿no? Estamos en un chat de abogadas, abogados que se dedican a lo electoral y bueno, pues igual ahí empezamos, ¿no? Con algunas cuestiones para compartir. Como ya lo apuntó su profesor, yo agradezco esta mañana que se hayan conectado. También veo por ahí a, a dos queridos colegas, a Marco Antonio y a Gerardo. Hola, buenos días, que nos acompañan de la maestría del posgrado en Derecho de la UNAM. Y bueno, pues efectivamente la idea es proponer hoy, a ver, vamos, ¿cómo le podemos decir? Una metodología, un distinto acercamiento. Cuando muchas veces propongo esta cuestión de análisis cultural del derecho, obviamente, pues vienen a la cabeza una serie de autoras, de autores que ya han intentado este camino, ¿no? Bueno, el más famoso es Paul Kahn, ¿no? Que incluso su libro se llama así, Análisis Cultural del Derecho, pero pues obviamente pienso incluso en el caso, no sé, de Martha Nussbaum, ¿no? El caso incluso del propio Richard Posner, que en su momento también hizo estos acercamientos. Claro, los norteamericanos son pioneros en ello y se entiende, ¿no? Porque pues justamente la cultura pop nace, se desarrolla en este ámbito de los medios masivos de comunicación que los norteamericanos en el siglo XX crearon, incluso en la propia ciencia ficción, como una especie de arma ideológica, ¿no? O sea, no había ya que conquistar necesariamente a los países con una intervención militar, sino había la posibilidad de hacerlo pues a través de estos medios audiovisuales, ¿no? Y bueno, pues nadie descarta el hecho de que el cine también sirve como pues una herramienta, un instrumento, un conducto para estos fines. Insisto, la propia ciencia ficción
no sé, desde Orwell en 1984, pues hace mención a esta cuestión, que es real porque una vez nacido el cine en el siglo XX, muchos de los autócratas, de los dictadores, lo utilizaron, ¿no? Es noto que, por ejemplo, pues Mussolini tenía sus propios directores. El cine alemán no hubiera sido posible sin la influencia del propio Estado alemán, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, nuestros famosos revolucionarios se hacían acompañar de un director que filmara sus andanzas y así es como el propio Porfirio Díaz fue el primer actor del cine mexicano porque los Lumière lo filmaron. Bueno, entonces hay este tema que sí no debemos descartar. Y claro, en otros ámbitos, pues también ha habido profesores académicos, académicas que se han ocupado de estos temas. Pienso en Brasil, en Lenio Streck, que es un profesor muy activo, que también está siempre con estos temas. El propio Eddie Chávez Huanca en Perú, Ricardo Rabinovich en Argentina, profesoras como Vera Karamchueri también en Brasil. Y bueno, cada vez son más las y los colegas que se ocupan de esto. En Chile ya hay incluso una especie de red o asociación. En Argentina hay un grupo especializado en cómic y derecho. Entonces, esto cada vez es más recurrente y abundante. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues justo estamos en el momento en el que estamos transitando hacia esta metodología. Es decir, muchas veces se hace un poco, incluso al inicio se hace hasta con pena, ¿no? No fue mi caso, pero sí hay muchos profesores, profesoras que dicen, híjole, pero esto no es riguroso, esto no es serio, bueno, lo voy a hacer, pero nada más como una especie de spleen, ¿no? De entretenimiento, de hobby, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez al haber más personas, pues lo que sucede es que es necesario decir, bueno, pues vamos a plantear un camino, ¿no? Una serie de pasos, algo como para empezar a racionalizar esto y compartir esa metodología, o sea, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, hay un tema ahí muy interesante que tiene que ver con lo que concebimos como cultura jurídica. Y volvemos obviamente a Kant, a Paul Kant, pero claro, a Lawrence Friedman y a Nelken, ¿no? David Nelken. Entonces, estos autores han transitado de la idea de cultura como vida social activa, ¿no? O sea, es decir, la cultura como esta idea de la irrupción en la naturaleza y su transformación a partir pues de estos factores sociales que interactúan en esa vida comunitaria. Y de ahí han transitado a lo que ya los alemanes habían tratado como manifestaciones culturales del derecho o folclore jurídico. Fíjense que este tema es tan viejo como los hermanos Grimm. Cuento rápido esta anécdota porque siempre me gusta ponerla como una especie de punto de arranque, ¿no? Obviamente podríamos irnos hasta los griegos, porque claro, Sófocles de alguna manera ya había experimentado con este método, ¿no? O sea, me imagino que al tratar el gran y trascendente y profundo tema del enfrentamiento entre el derecho natural y el derecho positivo, en su maravillosa tragedia de Antígona, pues seguramente era también un científico social porque pues le gustaría ver las reacciones que tenía el público. Yo he leído incluso textos donde decía que a sus obras acudían esclavos y que los esclavos pues era su único espacio en el que podía no solo entretenerse, sino compartir reflexiones y debates con sus amos, ¿no? Entonces, en el teatro pues confluía todo el mundo y ahí se discutía sobre estos temas del derecho a nivel masivo, por decirlo de una forma. Pues el propio Shakespeare también en el Teatro del Globo
pues hizo este experimento. Shakespeare hoy se entiende como algo, como alta cultura, pero Shakespeare nació en teatros muy, muy populares y tratando de llegar a gente de toda clase, ¿no? Entonces, bueno, podrían haber estos sido antecedentes de ello, de cómo el derecho siempre se quiso expresar o manifestar o poner a discusión a través de estas artes escénicas. Y bueno, llegamos a los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran abogados en un momento en el que Alemania está pensando si codifica o no su derecho. Bueno, ya sabemos, Savigny propone que no, que mejor se haga un estudio sobre las costumbres, y entonces los hermanos Grimm se lanzan a los pueblos a recabar la información que fuera necesaria para elaborar una especie de gran libro, las Pandectas, ¿no?, alemanas del 19, en donde estuviera toda la costumbre contenida de los diversos pueblos. Resulta que esas costumbres son tan peculiares que después terminan siendo un pequeño resumen o síntesis, cuentos que se entienden, cuentos para niños, ¿no? Y aquí ya en estos cuentos pues podemos ver cómo hay una intención normativa, ¿no? O sea, bueno, desde Perrault también en Francia, ¿no? O sea, es decir, pues ¿para qué se cuenta el cuento de la Caperucita? Pues para que las niñas de cierta edad no salgan solas, todo es simbólico, ¿no? La caperuza roja, el lobo, la abuela, el camino, ¿no? Incluso los famosos actos, caníbales que supuestamente se cuentan en la versión normal del cuento. Pues así, los hermanos Grimm, que eran abogados, recogen todos estas costumbres, las convierten en cuentos, y a nosotros nos llegan así, ¿no? Como un relato fantástico que tenía que ver con el derecho. Pero los expertos lo que hacen es, bueno, sí, esto es folclore jurídico, ¿no? O sea, es decir, y aquí está el tema, manifestaciones culturales del derecho. Es decir, el derecho se manifiesta a través de la cultura. Y entonces, estas manifestaciones, pues, son un poco la suma de las preocupaciones de la sociedad por su derecho. Son un poco también las aspiraciones. Entonces, en principio lo que podemos decir es que del análisis cultural del derecho lo que obtenemos son parámetros para su crítica, ¿no? O sea, es decir, ahí la sociedad está diciendo, no me gusta esto del derecho, ¿no? O podrías mejorar esta parte del derecho. Entonces, el que los juristas nos cerremos a esa posibilidad me parece necio, ¿no? O sea, es justo donde vamos a decirlo así, el derecho imaginado, apelando a esta idea de André Benson, Benson, o sea, imaginado, pues es donde podemos trabajar un poco, o sea, es esa representación, ¿no?, del derecho, poniendo entre el re y presentación un guión, en donde podemos empezar a discutir, pues quizá incluso los temas más serios. Ya sabemos, y eso está muy estudiado, que, por ejemplo, en Bergson, ¿no?, o el propio Jonathan Swift utilizó este recurso, que la sátira, la ironía, quizás son los vehículos más idóneos o sea, para lograr criticar algo, ¿no? Para lograrlo deconstruir. Justo cuando más nos reímos, es cuando más socializamos. O sea, cuando estamos contentos hay la posibilidad de llegar a acuerdos, de un entendimiento mayor, nuestra mente se abre. O sea, es decir, cuando estamos combinando estos dos factores, podemos de alguna forma generar una especie de estado mental que es idóneo y propicio para muchas cosas. Entonces, la gran pregunta es si estando, vamos a decirlo así, contentos, estamos más posibilitados a entender cosas y a entendernos entre nosotros, ¿por qué hacer del derecho algo rígido, aburrido, serio, riguroso? ¿No? Es una pregunta, ¿no?, que se las lanzo. Entonces, bueno, pues un poco por ahí nace ya desde
el siglo XIX, la idea de explorar otras fuentes. Creo que al final esa es la propuesta que yo les traigo hoy, ¿no? O sea, yo no les digo, no sigan lo que ya han hasta ahora experimentado o han hecho. Simplemente experimenten con otras cosas, busquen en otros lugares, vean otras cosas, escuchen otras cosas, ¿no? Es más, yo les diría, vean y escuchen lo que a ustedes les gusta y traten de relacionarlo, ¿no? Entonces, básicamente, un poco ahí está en ciernes esta metodología. Es decir, acercarse a otras fuentes distintas donde el derecho pueda manifestarse, pueda representarse. Entonces, de ahí no hay límites, ¿eh? Ahora sí, como dicen, los límites son su propia imaginación. O sea, pero piensen que, pues, por ejemplo, ahora propusimos en el Tribunal Electoral, en la Escuela Judicial Electoral, una serie de charlas que se llama Voces y Democracia, donde el primer programa que planteé fue el de música, pero pues nos encontramos con la posibilidad de invitar o sumar a gente que yo la verdad no soy tan melómano en ese sentido, pero gente que sabe de música clásica, de música sinfónica, y entonces el tema va a ser eso, democracia y la música sinfónica. Va a estar interesante porque obviamente se entiende que la música de cámara, la música sinfónica, la música con orquesta es una música de difícil acceso, ¿no? O sea, o complicada para que llegue a un sector amplio, pero pues vamos justo a hacer ese experimento, o sea, a ver si estos músicos pueden un poco hacer esa reflexión sobre si eso ayuda un poco a democratizar o si eso en sí mismo se puede democratizar, ¿no? Pero esto es tan variado como que ahorita le estoy hablando de música clásica, de la cual muchos filósofos como Yering han hecho metáforas, ¿no? A propósito de si el derecho constitucional podría funcionar como una especie de orquesta y qué instrumentos se necesitarían, quién haría la partitura. O sea, ahí está una metáfora muy interesante y que tendría que ver con esto del análisis cultural del derecho. O sea, es decir, no solo las sinfonías, que hay muchísimas, que tratan sobre temas jurídicos, no sé, un juicio, hay óperas que tratan sobre temas jurídicos, sobre contratos, por ejemplo, ¿no? Sino además la metáfora que pudiera haber entre esos fenómenos, ¿no? O entre esas manifestaciones. O sea, es decir, también hay una metodología íncita, por ejemplo, yo lo llamo teoría cinematográfica del derecho, ¿no? O teoría artística del derecho, o teoría televisiva del derecho. ¿Qué quiero decir esto? Cuando se construye una película, se construye el guión, se hacen las actuaciones, pues detrás de todo esto hay una serie de métodos para hacerlo, ¿no? Y esos mismos métodos pueden servir para analizar el derecho, es decir, el derecho lo podías ver como una película, ¿no? Entonces, por eso así como algunos filósofos del derecho ven en la metáfora también una potencial metodología, también en las obras ya constituidas hay también derecho. Entonces, hay como dos, no, así un poco como lo que hace François Ost para la literatura, o sea, es decir, el derecho en la cultura y, y, y también la cultura como derecho, incluso, y sumaríamos el tercero, ¿no? El derecho a la cultura. Así tendremos las tres dimensiones. Bueno, pero les decía que esto es tan dinámico y tan complejo que así como podemos estar hablando de música clásica, podemos estar hablando de reggaetón. El reggaetón, porque además es un lugar común a propósito hola Aranza, yo también te vi. A propósito de decir, es música del diablo, es música kitsch, es lo peor que nos pudo pasar. Pero curiosamente el reggaetón se ha convertido en un lugar muy especial para el análisis jurídico, por varias razones. Una, porque ha habido colegas, poetas, ¿no? Los que hacen poesía, que se han metido a versificar, ¿no? En el reggaetón. Entonces, resulta que pues hay de todo, ¿no? Obviamente hay un reggaetón muy
violento, muy machista. Pero también hay un reggaetón que justo viendo el impacto que se había generado, pues empezó a utilizarse como vehículo para fines más nobles o para causas más nobles, y entonces se versifica y se habla de justicia, de derecho a la resistencia, ¿no? Y, y esto, bueno, pues también hasta tiene cierto sentido porque el reggaetón viene del reggae, y el reggae se entiende justo como un movimiento musical ligado a la lucha de los derechos civiles de las comunidades afroamericanas, y bueno, en general, ¿no? De toda la comunidad afro en distintos países. Y entonces el reggaetón, al ser heredero un poco de eso, tenía un poco esa carga. Pero fíjense ustedes que el reggaetón ayudó en la isla de Puerto Rico a armar la revolución, ¿no? Y aunque no lo creamos, o sea, gracias al reggaetón se logró destituir al gobernador de la isla de, este, de Puerto Rico, ¿no? Entonces, con esto quiero decirles que yo no despreciaría nada, o sea, yo no despreciaría ninguna manifestación cultural, porque en esa amplia gama de tantos géneros musicales, de tantos géneros cinematográficos, de tantos tipos de programas televisivos, pues hay posibilidades enormes e inmensas para entender no solo el derecho como teoría en general, ¿no? Sino para entender también partes puntuales y esenciales del derecho. O sea, imagínense todo lo que hay sobre derecho probatorio en las series de televisión, ¿no? Yo sé de buena fuente que muchas personas se metieron a la carrera de criminología o criminalística gracias a CSI, ¿no? Está eso casi documentado. Y claro, las series criminológicas y criminalísticas abundan, casi cada tercer día sale una, ¿no? Simplemente, bueno, Mindhunter, estamos esperando la tercera temporada, Hunt on a Bomber, la acaban de sacar también Netflix hace poquito, y en todas hay sesgos que tienen que ver con lo procesal, con la argumentación jurídica, incluso casi por temas específicos, ¿no? O sea, podríamos encontrar series de televisión que hablan específicamente sobre el argumento o la falacia del hombre de paja, o sobre argumentos ad persona, y así, o sea, es decir, o sea, es tal la producción que se ha generado que incluso hoy ya de alguna forma también nos liberamos de alguna forma, porque sí sigue siendo mayoritario, de la hegemonía cultural de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya empieza a haber producciones españolas, latinoamericanas, incluso tengo colegas que son expertos en el cine, en Bollywood, ¿no? En el cine hindú, y te pueden hablar perfectamente pues de la filmografía, que es importante e interesante ver para esos efectos. Mmm, Hay de todo, ¿no? O sea, incluso series, ahora empiezan a haber muchas series del ámbito árabe, ¿no? Que también pues tienen su forma de narrarse, de contarse. Y entonces resulta que el tan anhelado conocimiento de otros sistemas, lo que llamaban en el siglo XX la clase de sistemas comparados o sistemas contemporáneos de derecho, bueno, pues lo logra mejor la televisión que un libro, ¿no? O sea, es difícil encontrar un libro que te hable sobre el derecho musulmán o sobre el derecho hebreo, pero resulta que películas sí encuentras, ¿no? Y casi incluso hasta por país, o sea, por país hay películas sobre de courtroom dramas, ¿no? O sea, el cine judicial, casi por país puedes encontrar una película que te retrate el juicio o cómo se lleva a cabo un juicio. No solo eso, incluso a nivel histórico. Seguramente alguien quizá habrá visto Rashomon, y pues tú ves un juicio en el Japón de hace siglos, ¿no? Y ves incluso cómo se testifica y todo. Entonces, esto es increíble, o sea, es increíble las fuentes a las que se puede llegar a través
de estas manifestaciones culturales. Y además esto puede ser tan dinámico y tan plural que, por ejemplo, tenemos pendiente el pasarla, creo que es este fin de semana, aquí estoy pensando. No, ya pasó. Hago el comercial. Hay 2 lugares donde pueden un poco informarse de esto. Obviamente, bueno, yo, Twitter y Facebook, estoy ahí pendiente estoy constantemente subiendo cosas sobre análisis de estos productos, pero tengo un programa específico que se llama Democracia en Pantalla, y en Democracia en Pantalla justo acabo de platicar este fin de semana pasado con la profesora Josefa Ruiz Reza de la Universidad de Granada sobre el Domingo Sangriento en Derry, en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, concretamente en Irlanda. Y ese hecho histórico es tan poderoso, o sea, es decir, la forma en la que se dio, porque claro, hay muchas más matanzas y cosas más horribles, pero eso se volvió muy simbólico y muy icónico. Y entonces ha sido llevado a la pantalla grande en 2 ocasiones, ha habido un documental y YouTube tiene un video famoso, ¿no? Sunday Bloody Sunday, que viralizó el tema de Derry, ¿no? Y entonces, pues un poco era el asunto no solo, pues eso, del imperialismo británico sobre la comunidad irlandesa, sino además de la tergiversación de los hechos y de la no conservación de la memoria, de la justicia transicional, hubo un juicio, o sea, hay muchísimas cosas ahí metidas, lo que llevó a muchos artistas locales a pintar todo el pueblo con murales o grafitis que se han vuelto famosos. Grandes poetas ingleses han tratado el tema, entonces imagínense, o sea, estamos hablando de poesía, murales, música, que es el caso de la canción de YouTube. Bueno, hay una versión de Paul y Linda McCartney sobre Derry, hay una versión de John Lennon y Yoko Ono sobre Derry. O sea, es decir, a veces tenemos más datos, pero hay otra cosa, más datos y ha ayudado de esto o apoyado de esto que yo decía al inicio, de la emoción, porque obviamente te transmite una canción de manera distinta que lo que te transmite un texto. O sea, otros sentidos estás activando cuando haces ese ejercicio. Entonces, imagínense poder ir a Derry, saber qué sucedió ahí, ¿no? Leer las actas de los juicios, ver los murales, escuchar esta canción de YouTube, ¿no? O sea, estás poniendo en ejercicio del análisis del derecho muchos más sentidos externos e internos que los que pondrías simplemente leyendo el expediente, ¿no? O leyendo un libro que te explica qué pasó en Derry. Hay mayores emociones. Hoy que estamos hablando de cómo la inteligencia emocional ayuda en los procesos pedagógicos, estaríamos perdiendo el tiempo si no empezamos un poco a tratar de implementar esto a nivel didáctico, ¿no? O sea, seríamos necios, insisto, en no concederle importancia a esto, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que casi en cada clase podría haber un otra vez pongo el guión, texto, un pretexto, para poder acercarse a alguno de estos temas a través de alguna de estas manifestaciones culturales del derecho. Incluso, pues los propios estudiantes, en mi caso, en la clase que doy en licenciatura, son los propios estudiantes, las estudiantes, quienes proponen, ¿no? Bueno, fíjese que vi esta serie, vi esta película, recomiendo esto, ¿no? Y entonces ahí vamos ligando cosas. Ahora me voy a referir quizá al tema más complicado, porque pues resulta quizá el más vanguardista, ¿no? O sea, el más difícil de abordar, que es que ya se acordarán, bueno, Gerardo, Marco Antonio y Aranza, sobre esta cuestión de lo multiversal, ¿no? O de los multiversos. Hay un tema muy interesante en esta
en este análisis. O sea, ya yo dije que, bueno, se puede acercar uno a todas estas manifestaciones y encontrar cosas del derecho. Punto número 1. Punto número 2, que del analizar estas cosas podemos obtener metodologías nuevas y distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta teoría cinematográfica del derecho, pues habla un poco de, vamos a ver cómo es que se aprecia el cine, ¿no? O sea, pues decir, voy a poner el ejemplo que siempre pongo. 12 hombres en pugna de Sidney Lumet, que todo el mundo pues mienta como la película más importante a nivel jurídico. Curiosamente no sale ningún abogado ahí, pero bueno, se considera esa obra de arte como eso, que además costó muy poco, tuvo muy bajo presupuesto. Trata sobre un jurado que tiene que condenar o absolver a un joven acusado del homicidio de su padrastro, ¿no? Entonces, en la primerita escena vemos el edificio de la corte y la cámara hace lo que se llama un contrapicado. O sea, es decir, la cámara se coloca abajo y va recorriendo el edificio hacia arriba, las columnas, hasta que llega al frontispicio del edificio donde se lee la frase, ¿no? Nosotros confiamos en que el bien prevalezca, ¿no? Algo así dicen en inglés, ¿no? Pero lo que me interesa es esta parte del contrapicado. O sea, la sensación que el director quiere crear en quien ve su película es que en ese edificio se hacen cosas importantes, ¿no? Que hay algo grande ahí dentro. Entonces, la cámara entra y hace lo que llaman en cine el traveling, ¿no? Es decir, va sobre un carrito y va recorriendo las salas pulcras, limpias, el mármol, ¿no? Y vemos a la gente que va corriendo de un lado a otro, que entra a una sala de audiencia, entra a otro lado, un policía está regañando a alguien, un padre llega con un niño cargado, ¿no? Y ya, pues entra, irrumpe en la sala del juicio, ¿no? Entonces, estos breves minutos tienen un impacto en quien ve la película, pues, como digo yo, de manera inmediata, a veces de manera inconsciente, ¿no? O sea, la persona entiende sin que se le diga, sin que se pongan intertítulos, que pues, o que haya diálogo incluso, que ese edificio es importante, que la justicia es importante, que requerimos de la administración de justicia, y ya después empieza por un poco la historia, porque por ejemplo la cámara se coloca detrás del juez. El juez está aburrido, está casi dormido, está haciendo un mero trámite, y en quien se enfoca Lumet es en el jurado, ¿no? Un jurado que está atento a las deposiciones y de manera inmediata va al salón donde se va a reunir el jurado, ¿no? Entonces, ya en breve te dio un acercamiento a su visión sobre la justicia, ¿no? Y te está intentando decir que el jurado es una institución importante para la administración de justicia en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es una metodología, eso es una forma de comunicar. Y claro, de comunicar el derecho concretamente, la idea del derecho. Y nosotros eso lo podemos utilizar casi para cualquier lado, ¿no? O sea, es decir, a nosotros nos enseñan mucho que pues, el derecho deriva de la ley o de la jurisprudencia, pero no nos enseñan la práctica jurídica. Entonces, ¿y qué hago el día que tenga que ir a una audiencia, que tenga que estar con un cliente? O sea, ¿cómo puedo domar mis emociones, ¿no? O sea, ¿cómo puedo incluso no solo domar mis emociones, sino entender a los demás que están ahí? Si ustedes ponen atención en las series de televisión, las heroínas y los héroes contemporáneos de ellas son los grandes observadores, ¿no? The Mentalist, ¿no? No sé, el nuevo Sherlock Holmes, todas estas series apelan a un operador, a una operadora jurídica que son observadores, que ven los detalles, que unen cosas, ¿no? Que incluso leen el lenguaje gestual. Y no solo eso, que incluso tratan de, a través de ciertos mecanismos, hacerse entender de mejor manera. Entonces, me parece incluso hasta necio seguir con la teoría de la argumentación jurídica cuando ya la propia narrativa de la cultura popular nos está indicando pues, que tenemos que seguir avanzando hacia un poco estos medios de comunicación, ¿no? O sea, yo lo veo así, cuando hablo de argumentación jurídica les digo, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Aprender fórmulas o quieren aprender realmente a comunicar el derecho, no?
a comunicarse entre ustedes, a hablar de trabajo colaborativo. De eso hablan las series. Entonces, bueno, ¿por qué digo el tema más complicado? Porque las series ya están también planteando un poco, sobre todo la ciencia ficción, y esto es lo que llamamos el recurso de la ficcionalidad aplicado al derecho, ya están planteando también que podamos hacer prospectiva jurídica, es decir, que podamos concebir al derecho como un multiverso, ¿no? Esto es lo de hoy, ¿no? O sea, en el análisis de la cultura popular, cada vez más se utiliza este recurso de ¿y qué sucedería si? ¿No? Y ya saben ustedes la historia de esto, ¿no? Que me dicen, los hubiera no existen. Pues no existen en las mentes obtusas, ¿no? En las mentes de los que tienen mucha imaginación, claro que existen. Y existen no solo 2 o 3, existen muchos universos. ¿Y qué tiene de positivo, de bueno eso? Que entre más universos, tú tienes más posibilidades de mapear el futuro. O sea, imagínense lo que le estoy diciendo. Un operador jurídico, una operadora jurídica, que frente a un conflicto, un problema, te puede ofrecer 10, 15 posibilidades, ¿no? Que te puede decir, si tomas este camino llegas acá, si tomas este camino llegas. ¿Cómo lo sabes, no? Pues lo sé porque viajé en el tiempo. ¿Cómo que viajaste en el tiempo? Claro, con mi cabeza, con mi imaginación, porque pude irme hacia atrás, saber los antecedentes del asunto, saber qué es lo que sucedió en otros asuntos similares y tuve la posibilidad también, a través de mi imaginación, de ver los distintos escenarios que podrían darse dependiendo las decisiones que se tomaran. Decisiones que no solamente, se entenderá, son de tipo legal, sino que comportan o implican una estrategia, ¿no? En esta decisión, pues, solo seguimos la ley. En esta decisión seguimos la ley, pero también nos acercamos a tal o cual institución o funcionario. En este otro escenario, además, generamos un documental para concientizar a la sociedad sobre el problema, ¿no? Entonces, ya incluso hablar de litigio estratégico quedaría rebasado, ¿no? O sea, estaríamos hablando de un litigio estratégico multiversal. Yo no veo en dónde eso pueda ser malo para la profesión jurídica. O sea, el que podamos, pero fíjense, ustedes hagan este examen de conciencia. ¿Cuántas veces en sus clases de derecho les hablaron sobre utiliza la imaginación? A mí nunca. Imagínense la posibilidad. Al final somos seres humanos integrales, tenemos la imaginación por algo, ¿no? O sea, es una facultad que hemos desarrollado por algo. Entonces, el que nuestros profesores estén insistiendo en lo contrario suena extraño. No imagines. Sé serio, sé riguroso, cuádrate, estructúrate con la ley, con el sistema, ¿no? Jerarquízate y todas estas, verticalízate. Entonces, eso hace que seamos menos aptos para una realidad que cada vez es más compleja. Entonces, justo alguien me decía eso, oye, es que hablar de multiversos es hablar de complejidad. Absolutamente de acuerdo. Es decir, estamos ya atrasados 10 años en el derecho, o quizá más, porque ya tendríamos que estar hablando de complejidad y derecho. Porque esto supone la famosa, bueno, a lo único que llegamos en el derecho es hablar de la interseccionalidad, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa cuando se cruzan las distintas maneras de concebir el derecho por los distintos sujetos que participan en él? Que era una cosa de sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ver el derecho de manera lineal y unívoca cuando los que participamos en él, pues tenemos distintas maneras de concebirlo? Esa es una cuestión que sigue aquejando al derecho, ¿no? O sea, porque supuestamente pues el derecho trata de uniformar, trata de unificar, ¿no? Trata de estandarizar, pero por los seres humanos somos muy diversos. En esa expresión de fíjense, ayer yo decía eso, cada cabeza es un mundo, pues, y en cada mundo hay un sistema normativo. ¿Sí? ¿Ya vieron dónde está el multiverso? O sea, la idea es hacer coincidir esos sistemas normativos, no eliminarlos y suplantarlos por un único sistema normativo. ¿No? Eso incluso ya lo descubrimos, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas normativos internos, les llaman, ¿no? Que yo diría más bien,
bueno, ahí hay un tema intercultural. Entonces, si ya descubrimos ahí, si seguimos, digamos, una especie de reducción al absurdo, ¿no? Pero, o sea, en algún momento nos tendríamos que detener. Ciertamente, o sea, hay una diversificación de esos sistemas normativos, ¿no? Y simplemente por el hecho de que cada quien concibe al derecho de una manera distinta o diferente. Entonces eso lleva a temas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, los plazos o los términos. Dice, bueno, es que las 48, las 72 horas, tal, pues cada quien las vive de manera diferente. El tiempo es relativo, ¿no? Entonces, para alguien puede ser mucho, para alguien puede ser poco. Pero eso entonces implica realmente hacer caso al famoso principio pro persona, ¿no? Si la Constitución ordena que todo el derecho se ajuste a la persona, se ajusta al sistema normativo de cada persona, a la cosmovisión, a la cultura, la idea que esa persona tenga el derecho. Claro, esto suena utópico, difícil, ¿no? Complejo, pero si queremos ser coherentes tendría que ser así. De otro modo, estamos viviendo el derecho pensado por alguien más. Al final de cuentas, voy a decir una cosa fuertísima, pero estamos viviendo un derecho que se nos impone. Ahí está el secreto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que sea el derecho del que participamos, no del que se nos impone? Y bueno, pues por ahí entonces va uno viendo las grandes posibilidades que ofrece el análisis cultural del derecho, como decíamos en la clase de la maestría, simplemente para imaginar un mejor derecho. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. José Ramón, muchas gracias, muy, muy interesante y efectivamente, como decía al inicio, el quitarnos a lo mejor un poco esta visión rígida, ¿no? Que el positivismo en nuestra formación nos ha ido imponiendo. Y jóvenes, aprovechen que tienen a José Ramón para que le hagan sus preguntas y adelante, se les abre el micrófono. Adelante, José Juan. Gracias. Dos preguntas. En relación a esta tendencia de crear un solo derecho eliminando las otras concepciones, ahí podría haber influido, podría haber sido, ¿es el propósito de la globalización? Y mi segunda pregunta, un poquito alejada del tema, pero lo aprovecho ahora que está aquí. Estaba leyendo su libro de Necroderecho y me queda una duda. Estos movimientos que estamos viendo actualmente de la migración en Centroamérica hacia México, ¿no están creados o no están orientados bajo esa tónica? A ver, José Juan, de la primera cuestión que dices, yo creo que lo que estamos enfrentando es una crisis de deterioro del derecho moderno, ¿no? O sea, es decir, todos estos presupuestos vienen de lo que Paulo Grossi llamaba el absolutismo jurídico, ¿no? Curiosamente, lo que trataron de resolver para solucionar los problemas del antiguo régimen y de la Edad Media, en realidad lo exacerbaron, ¿no? O sea, es decir, lo que tenemos ahora o sea, es que terminamos con la monarquía. No, en realidad solamente cambió de nombre, ¿no? O sea, es decir, nuestro presidencialismo parece mucho una monarquía, ¿no? Esta idea, es más, soberanía viene de eso, ¿no? El poder del soberano. Claro, con esta idea que supuestamente ahora radica en el pueblo. Sabemos que no, nunca ha radicado en el pueblo. Era una ficción. Entonces, empezamos a ficcionarlo todo. Eso es curioso. O sea, asumimos que el derecho no apela a la ficción, pero es todo una ficción. Entonces, ¿por qué digo se ha exacerbado? Pues lo que se hizo fue, ese absolutismo es concentrar y monopolizar la producción del derecho. El derecho estaba diversificado antes. O sea, había muchas constituciones, había muchos estamentos, pero en aras de concentrarlo, pues se sacrificaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la participación en la construcción del derecho. Ahora el derecho lo construye solo un sector muy minoritario de la población o de la sociedad que no conoce al gran resto. Todo es ficción, ¿no? El principio de representación, todo lo demás es ficción. Entonces,
Con la globalización, más bien lo que se dio fue un fenómeno de liberación, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir? Pues sí, de liberación en malo y buen sentido, ¿no? Y lo que se produjo, curiosamente Grossi tiene esos 3 libros, ¿no? O sea, es decir, El orden jurídico medieval, Mitología jurídica de la modernidad, y sus últimos textos son sobre globalización. Entonces se vienen a recuperar cosas como esto, ¿no? O sea, la diversidad, el reicentrismo y estas cuestiones. Entonces, más bien, aquí en lo que estamos viendo es si estas tendencias, si estas propuestas que estoy haciendo se inscribirían en un contexto distinto. Yo no diría posmoderno, porque como ha dicho el propio, no sé, Paul Ricoeur o Levinas, o sea, esto es la exacerbación de la modernidad, ¿no? O sea, es hipermodernismo, ¿no? El posmodernismo es hipermodernismo. Lo que se trata aquí o lo que se intenta es justo ya cortar de tajo a la modernidad. Pero el problema es que la modernidad supone modus, moderno, significa lo que nos es connatural, no sé si me explico, o sea, la modernidad es imposible de quitarla porque es lo que está sucediendo hoy, pero es lo que sucedió hace 500 años. O sea, la modernidad sigue como pegajosamente adherida, ¿no? a nuestra realidad. Entonces, quizá la única manera sería, pues, justo dejarla atrás, ya no hablar de pos o hipermodernidad, sino pues, empezar a denominar esto justo como una era distinta, ¿no? Una era en la que también hay cosas preocupantes, ¿no? O sea, a propósito de la inteligencia artificial, un poco pues de los daños que le estamos haciendo al medio ambiente, de la hiperindustrialización y estas cosas. Sobre la segunda cuestión que preguntas, del necroderecho, el necroderecho funciona como una especie también de metodología para hacer una crítica al derecho contemporáneo a propósito de una cosa muy sencilla, ¿no? O sea, hay también derecho lesivo, o sea, es decir, hay un derecho que favorece cosas malas, que favorece y que incluso genera muerte, ¿no? Entonces, lo de la migración es claramente, pues sí, vamos a decirlo así, es claramente un fenómeno necropolítico, ¿no? Que puede entonces analizarse o puede verse que quizá hay algunos elementos de necroderecho, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos de necroderecho que pudiera haber? Bueno, pues una es que hay una política pública a veces poco humanitaria, diría yo, que favorece que incluso pues, la corrupción y todas estas redes de trata que están ahí involucradas, lo que hace es que genera, pues mucha muerte en esos pasos de esa gente por ahí. Ahora, que detrás de esto están pues, mucha gente que se ve beneficiada de estos tráficos, ¿no? O sea, de convencer a la gente y de llevarla, de alguna forma de estar también en contubernio con estas otras bandas criminales, ¿no? Y que a veces incluso por los estados llegan a ser cómplices de ello, las autoridades llegan a ser cómplices de ello, y ahí es donde está el necroderecho, ¿no? O sea, cuando esa complicidad incluso se hace de manera oficial, ¿no? O sea, ya hay hasta unas rutas y unas formas y unas maneras. Entonces, seguramente pues habrá gente, insisto, que engañada va ahí, hay otra gente que va porque sabe que tiene un interés, que va a sacar tajada, y ahí es donde entra el análisis necrojurídico, ¿no? Porque claro, el derecho no lo está impidiendo, sino incluso lo está de alguna manera favoreciendo, ¿no? Porque además si sumas, por ejemplo, el derecho internacional, pues te das cuenta que esto además obedece a una falta de buena diplomacia o de política internacional respecto de estos temas y que estamos un poco a expensas de lo que Estados Unidos indique y de sus políticas migratorias, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que nuestro derecho de alguna forma es necrótico un poco porque así lo está exigiendo el país vecino. Entonces nosotros tenemos que generar un derecho que los favorezca o los satisfaga a ellos y no realmente que proteja los derechos de las personas que migran, ¿no?
Más o menos es poco lo que podría decir. Es todavía mucho más amplio y complejo el tema. Perfecto. ¿Alguien más, jóvenes, que quiera participar? José René, adelante. Con esto bueno, con lo que vimos hoy me surgió una duda. ¿Qué es mejor? ¿Adecuar el derecho a la cultura a la visión que tiene en general la población? ¿O bien que la cultura se adecue a retratar la realidad del derecho? Muy buena pregunta, José René. Fíjate que Lawrence Friedman, al que ya me referí, hablaba de la cultura interna y la cultura externa, ¿no? Decía que la cultura interna somos las abogadas y los abogados que estamos, bueno, produciendo el derecho, dándole forma. Entonces, esa cultura interna pues va generando directrices, va dándole orientación a ese derecho. Y la cultura externa son los usuarios del derecho, ¿no? Son los destinatarios del derecho. Entonces él decía que la cultura jurídica se hacía o se constituía de ambas culturas. Entonces, un poco la respuesta está relativamente sencilla porque lo que se requiere un poco es el acercamiento de esas dos culturas o de esos dos mundos, ¿no? O sea, es decir, yo lo que estoy proponiendo es que los operadores jurídicos, la cultura interna, tenga más atención de la cultura externa. O sea, que vea esas preocupaciones, que vea esos anhelos, que vea un poco esas cuestiones que están ahí metidas y entonces empiece a tratar de mejorar. En estos análisis culturales del derecho hay una expresión que yo utilizo mucho que es performativo, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros tenemos claro que quizá esta práctica jurídica tenga que ir hacia este lado para mejorar, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de convencer a la cultura externa para que pueda empezar a asimilar, a asumir, a aprender esa nueva práctica, ¿no? Entonces esto tiene que ser una negociación. Entonces no se trata digamos así, de seguir lisa y llanamente los llamados de la cultura externa, sino que se trata también de alguna manera más bien de tratar de entender, de dialogar, de discutir, porque por esos mismos medios o esos mismos caminos podemos también tratar de performar. Yo decía que esto es un asunto rotoscópico, es un asunto de ida y vuelta, ¿no? O sea, es un asunto en el que uno también trata de entender y a la vez de proponer, ¿no? Entonces, yo leo los fenómenos culturales, veo cuáles son las preocupaciones, trato de entenderlo, hago las mejoras necesarias y ya las regreso a la sociedad para ver si así es como podrían funcionar mejor. Gracias, José Ramón. Pues bueno, jóvenes, le agradeceríamos a José Ramón si luego me envía o nos envió una lista de todos los autores que mencionó para que tengamos referencias sobre estos libros que son sumamente importantes. José Ramón, te agradezco muchísimo, de verdad, qué honor haberte tenido con nosotros. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Y bueno, jóvenes, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias y buen día a todos. Muchas gracias, Javier, y saludos a todos. Quédense los que puedan, las que puedan en casa. Quédense muy sanos, muy sanas y pues, como digo, acompáñenme en las redes sociales. Hoy justo a las 5 de la tarde en Canal 22 voy a hablar de este tema, de los multiversos. A propósito de 3 grandes productos de la cultura, que son el universo de Star Wars, la serie de Rick y Morty, muy bueno. Y no me acuerdo qué otra tercera cosa me preguntaron, pero bueno, las y los que puedan a las 5 de la tarde en Canal 22. Gracias. Nos vemos, hasta luego.